Mi hija es una pesada, siempre reclamando por todo. Mi hijo nunca me hace caso, lo tengo que castigar para que me haga caso en lo que le estoy diciendo. Yo no sé qué he hecho mal para tener los hijos que tengo. Estas son frases que muchas veces yo he escuchado de madres y de padres quejándose de sus hijos, quejándose del comportamiento de los hijos, de lo que hacen, de lo que dicen o de lo que omiten. Lo que vamos a trabajar hoy día, vamos a tratar hoy, es que todo lo que hacen nuestros hijos, todo lo que hacen, dicen u omiten, es un espejo de mamá y de papá. ¿Ya? Yo hablo de mamá y de papá partiendo de una base de un hogar constituido por mamá y papá en forma genérica. ¿Ya? Sé que existen muchos hogares monoparentales, hogares donde son homoparentales, ¿ya? Donde hay dos mamás o dos papás, pero aún así, aunque hayan dos madres o dos padres, siempre uno asume un rol materno y el otro asume un rol paterno. ¿Ya? Aquí estamos hablando de roles de mamá y de papá, más que el hombre y la mujer, madre y padre. ¿Ya? Hago esta aclaración para que no se vaya a generar ningún tipo de susceptibilidad, no hay ningún tipo de discriminación en lo que yo estoy hablando, por si acaso, porque más de alguna vez me ocurrió que algunas personas se han sentido como ofendidas y no es esa la idea. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué se dice que los hijos son los espejos de mamá y de papá? Por una razón muy simple. Pues los hijos desde pequeños, cuando nacen y cuando llegan a la familia, el único ejemplo o el único modelo que tienen de cómo ser y de cómo hacer es lo que tienen como figuras materna y paterna. ¿Ya? Voy a hablar en términos genéricos de madre y padre, aunque ya sabemos que a veces pueden haber solamente una mamá o un papá o abuelas o abuelos. ¿Ya? Entonces, los niños aprenden los primeros 8 años de edad fundamentalmente lo que se llama por aprendizaje vicario, es decir, por observación. O sea, yo veo, yo miro, yo escucho, yo percibo lo que está ocurriendo en mi entorno y esa es la manera en que yo aprendo a relacionarme y a entender el mundo. Entonces, si yo crezco en un hogar donde lo que hay de manera más habitual es frialdad, pocas palabras, miradas frías, malas caras, malos gestos, yo, en la medida que voy creciendo, lo que voy aprendiendo es exactamente lo mismo. Esto es como el juego del espejo. Si os fijáis, a los niños, ¿cómo les enseñamos nosotros, por ejemplo, a comer? Nosotros nos llevamos la cuchara a la boca y le decimos al niño que haga exactamente lo mismo que nosotros, ¿ya? Como le enseñamos a peinarse, nos ponemos frente al espejo y nos peinamos y le decimos al niño que imite nuestro gesto. Esto lo hacemos consciente, pero lo que la mayoría de las veces los padres no se dan cuenta es que los niños aprenden todo de la misma manera. Entonces, cuando yo tengo hijos que van creciendo y de pronto ya llegan a los 10, 12, 14, 16 años y empiezan a tener malas reacciones, malas respuestas, son maleducados, son sin respetos, no hacen caso de nada, y nos enfadamos con nuestros hijos y decimos, pero mira qué irrespetuoso, pero mira qué poco colaborador o qué poco solidario, no nos tenemos que olvidar que nuestros hijos han estado durante todos los años aprendiendo y absorbiendo de nosotros mismos. Si nosotros en casa nos comportamos de unas determinadas maneras, nuestros hijos, más temprano o más tarde, es lo que van a terminar incorporando. ¿Ya? Generalmente esto va a ocurrir hasta tener presente una cosa, que el cerebro de los niños, en el caso de los varones, se termina de desarrollar hacia los 25 o 26 años. En el caso de las mujeres, se termina de desarrollar hacia los 22 años. Por lo tanto, hasta esa edad más o menos, los hijos siguen aprendiendo de lo que están observando. Entonces, acá hay otra cosa también hay que tener muy presente, que los hijos, además de aprender de lo que nosotros hemos hecho, dicho o cómo nos hemos comportado, lo otro que van a tener muy presente es
todo aquello que han recibido como información inconsciente, que es toda la herencia genética que han recibido emocional. Si yo he sido una niña ignorada, abandonada emocionalmente, maltratada verbalmente, a lo mejor no físicamente, pero sí verbalmente, el día de mañana, cuando yo sea madre, lo más probable es que mi forma de comportarme con mis hijos sea similar a la que yo recibí. No digo que siempre en todos los casos, porque hay muchos casos, sobre todo en las personas altamente sensibles, en las PAS, que tienden a ser quienes vienen de alguna manera a reparar estas heridas del árbol. Entonces, si yo de niña recibí mucho maltrato, mucho rechazo, mucho abandono emocional, cuando yo sea madre, tengo una alta probabilidad de ser una madre muy protectora, muy cuidadora, muy cariñosa, ¿ya? No digo que sea exclusivo de las PAS, ojo, esto puede pasar en cualquier persona. ¿Qué es lo que va a hacer la diferencia? En que, por ejemplo, dos hermanas que crecen con los mismos padres y que las dos luego son madres, una va a ser mucho más cuidadosa, cariñosa, protectora, y la otra va a tener el mismo tipo de comportamientos que tuvieron nuestros padres cuando éramos niñas, ¿ya? Que nos humillan, que nos maltratan, que nos gritan, que nos ignoran, abandono emocional. Lo que va a hacer la diferencia va a ser básicamente, por ejemplo, el embarazo que haya tenido mamá, ¿ya? Lo que yo puedo haber recibido o no recibido quizás de otros elementos. A lo mejor en mi caso, que yo soy la mamá cariñosa, he tenido alguna otra figura que me ha dado afecto, que me ha dado cariño, alguna otra figura de apego. A lo mejor yo era la favorita de la abuela, o a lo mejor ni siquiera era la abuela, era una vecina que era mamá de una amiguita mía, y cuando yo iba para allá siempre me trataban con cariño, o yo veía en casa de ella otro tipo de comportamientos. O bien es la herencia que nosotros vamos a traer emocional. Nosotros tenemos todos una información que se viene gestando desde el vientre de la abuela, ¿ya? Esto ya lo habíamos comentado anteriormente, que nosotros ya habitamos en el vientre de la abuela. Por lo tanto, si la abuela fue o sintió rechazo por parte de su madre, esa información ya está en nuestra madre y está en nosotros. Si luego nosotros, cuando hemos estado en el vientre de mamá, también hemos sentido por algún tipo de rechazo, del tipo que sea, a lo mejor no es que mamá nos rechace a nosotras, sino que a mamá la está rechazando, por ejemplo, su propia madre, o papá está rechazando a mamá porque está embarazada, ese rechazo nosotros ya lo traemos también incorporado. El día de mañana nosotros nacemos, crecemos con todas nuestras heridas. Si no las hemos sanado en el camino, cuando nosotros somos madres, tenemos una alta probabilidad de inconscientemente tener algún tipo de comportamiento de rechazo hacia nuestros hijos. Y a lo mejor podemos ser madres súper cariñosas, súper protectoras, muy de todo, pero hay ciertos momentos o cierto tipo de situaciones, de conductas o de comportamiento de nuestros hijos que a nosotros nos dispara nuestro programa y aparece la rabia, el rechazo, la ira, el no te me acerques, el no quiero verte o no te quiero escuchar, ¿ya? Y los hijos lo que van a ir haciendo siempre es reflejando aquello que nosotros ni siquiera somos conscientes. Cada vez que un hijo hace algo que a mí me molesta, lo primero que tenemos que observar es dónde me resuena a mí esto en mi propia infancia, ¿ya? Por ejemplo, si yo veo que mi hijo siempre se está peleando con todo el mundo, que continuamente me están llamando de la escuela porque siempre va teniendo problemas con compañeros, con los profesores, o sea, yo veo que estoy teniendo un hijo conflictivo y no estoy sabiendo cómo controlarlo, no estoy sabiendo cómo de alguna manera gestionar toda su agresividad quizás, lo que tengo que observar es qué es lo que traigo yo de esa agresividad o de esa rabia de alguna forma atrapada o encapsulada, o que trae papá, ¿ya? Generalmente en un porcentaje mucho más importante es lo que trae mamá, pero si por ejemplo papá va teniendo continuamente explosiones de genio, ¿no? O sea, se le dispara el pronto o el Hulk, como digo yo,
¿ya? Si papá va reaccionando de malas maneras, va respondiendo de malas formas, grita mucho o eleva mucho la voz o tira cosas, los hijos van observando y se les va impregnando. Entonces, a lo mejor esos hijos en casa no van a hacer nada de esto, pero cuando estén afuera, lo van a estar ellos replicando, lo van a estar repitiendo. Y luego cuando me llamen de la escuela y me digan, es que su hijo la anda liando todo el tiempo, yo voy a decir, pero ¿cómo es posible si en casa se porta tan bien, si no hace nada? ¿Ya? O bien, también va a ser lo mismo en casa, va a ser lo mismo en la casa de los amiguitos, va a ser lo mismo en todas partes. Aquí vuelvo a lo mismo. No nos sorprendamos tanto de lo que nuestros hijos hacen o dejan de hacer antes de mirarnos el ombligo nosotros y de mirar el ombligo de papá. ¿Ya? ¿Qué quiero decir con esto de mirar el ombligo? Es decir, a ver, ¿cómo era yo cuando era pequeña? ¿Qué es lo que yo hacía o qué es lo que yo observé y vi que se hacía en mi casa? A lo mejor yo era súper pasiva, súper tranquila, pasaba absolutamente desapercibida, pero quien reaccionaba así era mi madre o mi padre. Y resulta que luego mi hijo sale con el mismo carácter que mi padre. ¿Ya? El hijo sale con el carácter del abuelo o con el carácter de la abuela. No nos olvidemos que todas las conductas y los comportamientos son aprendidos o heredados. En eso somos muy poco originales, ¿vale? Entonces hay que tener muy presente esto. Mientras tanto, sigo avanzando, os invito a que si tenéis algún comentario, alguna pregunta o algo que queráis aportar, irlo dejando anotado en el chat. Recordar que estoy transmitiendo a través de TikTok, Instagram, Facebook y YouTube, pero las respuestas solamente las puedo dar a través de YouTube. Por lo tanto, si queréis participar comentando, preguntando, quienes estáis en las otras redes, os invito a conectaros a mi canal YouTube, @Pamela Jara Gómez, aprovecharos de suscribiros al canal, darle a la campanita para que os avise cuando suba contenido nuevo, y a quienes os interese participar de los talleres grupales que se hacen 3 veces al mes, podéis picar en el botón unirme para que os unáis a cualquiera de las membresías. Hay 4 membresías, a partir de la segunda tenéis derecho a los talleres, ¿ya? Está la membresía Soy Paz, Sanar Niño Interior y Transforma tu Vida. Así que os invito a que os vayáis apuntando también, uniendo al canal. Bueno, como estaba hablando, el comportamiento de los hijos siempre es aprendido o heredado. Cuando hablamos de que es heredado, estamos hablando de que es heredado del árbol. A lo mejor no necesariamente de mamá y de papá. Sí puede ser de algún abuelo o abuela, o tíos, tías abuelas, tíos abuelos. O sea, recordar que nosotros vamos a ver en una astilla de un árbol el mismo ADN que tiene todo el resto del árbol, ¿ya? Y en la naturaleza todo funciona igual. O sea, nosotros podemos incluso tener comportamientos, actitudes, reacciones, formas de manifestar nuestras emociones como las podría haber tenido quizás mi bisabuela, ¿ya? Claro, porque esto se va transmitiendo, la información se transmite de generación en generación. Y generalmente todo lo que se transmite a través del árbol es un recurso de supervivencia del clan, es una forma en la que de alguna manera los miembros o nuestros antepasados pudieron sobrevivir a situaciones determinadas. Por ejemplo, cuando nosotros encontramos niñas o niños que son muy agresivos o muy violentos, si empezamos a mirar en nuestro árbol, yo por ejemplo en las sesiones de terapia que realizo siempre hago un poco este ejercicio de ir a mirar el árbol, quienes tenéis la posibilidad de conocer algo más de vuestro árbol, ¿no? ¿Por qué? Porque de pronto podemos encontrar que a lo mejor el abuelo, en las circunstancias que vivió, en la vida que tuvo, él para poder sobrevivir tuvo que ser muy violento o tuvo que comportarse de maneras muy agresivas y de esa manera logró sobrevivir y salvar la vida. Claro, si para el abuelo la agresividad y la violencia fue un recurso de salvar la vida, eso en las siguientes generaciones va a manifestarse o se va a repetir cuando la persona inconscientemente tenga la percepción de peligro.
¿ya? Recordar que nuestro cerebro reacciona de manera absolutamente inconsciente y a situaciones simbólicas, ¿ya? De la misma manera que cuando nosotros vamos caminando a lo mejor en la noche por una calle oscura, sobre todo las mujeres, ¿no? Vamos caminando por una calle, está oscuro y sentimos un ruidito o vemos una sombra que se mueve a un costado, se nos acelera el corazón y se nos activa el modo de huida, porque no nos vamos a quedar a luchar. Generalmente las mujeres no nos quedamos a luchar, sino que el instinto de huida, y esto es súper primario y súper arcaico, es como el peligro del león que acecha, ¿ya? O de la fiera que está acechando. Entonces, por esto que nosotros vamos a seguir teniendo el mismo tipo de comportamientos de lucha, huida o ataque según las situaciones que vayamos viviendo, ¿ya? De la misma manera, por ejemplo, si yo a lo mejor he crecido en un entorno donde cualquier cosa que sucedía, mamá callaba y no decía nada y se lo tragaba todo, yo cuando sea adulta voy a ser súper explosiva, súper reactiva y cualquier cosa que me digan voy a reaccionar. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? De alguna manera estoy sanando cómo era mamá, porque yo no me gustó ver a mamá siempre callar y siempre tragárselo todo. Entonces yo lo que voy a hacer es tener comportamientos justamente al revés para no ser como ella. Entonces, esto es súper importante que nos demos cuenta que todos nuestros comportamientos como hijos, así como el comportamiento de nuestros hijos, al final lo que están haciendo es como inconscientemente queriendo reparar lo que otros más anteriores no pudieron o no supieron reparar o no supieron comportarse o reaccionar de otras maneras. Espero que se vaya entendiendo lo que estoy explicando. Bueno, vamos a pasar al tiempo de preguntas. Ahora ya podéis empezar a ir apuntando vuestras preguntas y comentarios y vamos a ir respondiendo. Recordaros que si no alcanzo a responder todas las preguntas en este tiempo de preguntas, al final, después de que os recomiende el libro y os lea el cuento y os dé los tips, vamos a terminar de responder las preguntas que hayan quedado pendientes, ¿ya? Esa es la ventaja, quienes os conectáis a través de YouTube, que sí o sí siempre respondo todo hasta el final. Venga, vamos con Norma. Decía, ahora sí, saludos desde Texas. Yo he donado involuntariamente a mi hija. ¿Cómo decirle que cure su... Dañado, me imagino que querías decir. Dañado involuntariamente a mi hija. ¿Cómo decirle que cure sus heridas de infancia? Cuando los hijos todavía viven con nosotros y todavía, sobre todo si todavía no han pasado la adolescencia, la mejor manera de ayudarlos a sanar sus heridas es sanando nosotros, ¿ya? Esto es cuando los hijos todavía están más o menos hasta los 14, 15 años. Si después de esta edad los hijos siguen teniendo muchas heridas y a lo mejor ya tienen 20, 25, 30 años y ya se han ido de casa, lo que mejor se puede hacer para ayudar a los hijos a sanar es contarles la verdad. ¿Qué quiere decir con contarles la verdad? Es decirles lo que nosotros pasamos, por lo que nosotros sufrimos, qué es lo que nos llevó a tener tales o cuales comportamientos, mostrándoles en todo momento que nuestra intención no era hacerles daño, sino que era la única forma que encontramos para hacer aquello o para salir de una situación determinada o lo que fuera que haya ocurrido, ¿ya? Pero la conversación, el explicarles lo que nosotros vivimos, lo que nosotros pasamos, tanto en nuestra infancia como en nuestra edad adulta, cuando fuimos padres, eso a los hijos les da de alguna manera un alivio, porque el entender ayuda mucho más a comprender y de alguna forma a sanar, ¿ya? Eso es lo que yo te puedo recomendar como muy básico sin conocer más tu historia, Norma, ¿ya? A ver, ¿qué más tenemos? Arena dice, saludos desde Argentina. Hola, Arena, saludos. Imagine Dreams dice, sí, así es. Muchas gracias. ¿Qué más tenemos por aquí? Sí, me cuadra totalmente. Eso, muchas gracias. A ver, ¿qué más? Alba dice, los hijos son nuestros opuestos. En mi caso, la hija es igual a mí y el hijo igual a su padre. A ver, esto puede ser como puede no ser, ¿ya?
a veces es al revés, que la hija es igual a papá y el hijo es igual a mamá. Esto va como va. Lo que sí es sumamente como revelador e importante e interesante es cómo fue nuestro embarazo de cada uno de nuestros hijos. Yo puedo tener dos hijos donde uno está eternamente como medio triste, medio depresivo, muy para adentro, de no expresar, de no querer relacionarse con nadie, y el otro es el opuesto, súper extrovertido, amigo de todo el mundo, se relaciona fantásticamente bien con todas las personas. Y nosotros decimos, pero ¿cómo es posible que siendo hermanos, con los mismos padres, que han crecido con las mismas condiciones y todo, sean tan opuestos? Porque resulta que, por ejemplo, uno de los hijos, mamá estaba súper tranquila, relajada en el embarazo, lo estaba pasando bastante bien, estaba contenta, y con el otro hijo, por ejemplo, tuvo una situación de alto estrés emocional o una situación de mucha tristeza, por ejemplo, por decir algo, mamá o papá enfermó de cáncer o falleció algún ser querido o se quedó sin trabajo. O sea, cualquier situación que haya afectado emocionalmente a mamá en el embarazo, eso va a afectar directamente al hijo. Y eso es lo que va a hacer la diferencia entre dos hijos. O sea, cada vez que nosotros vemos muchas diferencias, decimos, pero ¿cómo es posible que sean tan distintos? ¿O por qué uno es tan así y el otro es tan asá? Las que sois madres, enseguida iros a vuestros embarazos y recordar exactamente qué es lo que pasó, qué es lo que vivieron en los momentos de embarazo que hayan tenido un alto impacto emocional. ¿Ya? Eso ayuda mucho. También cómo era la relación entre mamá y papá. A lo mejor papá se fue durante 3 meses o 4 meses a trabajar a otro lugar o lo que fuera, ¿ya? Claro, y eso deja a mamá con una sensación de abandono, con una tristeza, sintiéndose sola, que no tengo a mi marido o mi pareja que esté a mi lado. Todo esto va a influir en el comportamiento, en el carácter y en la personalidad de nuestros hijos. Por eso que es tan importante que cuando uno tiene hijos hay que buscar la manera de estar en las mejores condiciones de salud mental y emocional. Para eso hay que hacer terapia. Ana María dice, tengo una nieta y me veo reflejada en ella totalmente, es una copia mía. Esto es súper habitual, sobre todo que las nietas y nietos se parezcan mucho a la abuela y abuelo maternos, sobre todo maternos, también paternos, pero en mucho más, como mucho más potente es en los maternos. Ya, por esto de que somos las mujeres las que hemos estado embarazadas y los hemos parido, nada más que por eso. ¿Ya? A ver, ¿qué más? ¿Qué más tenemos por aquí? Dice, hola, buenas tardes desde Barcelona. Hola, Crea tu Vida Consciente, que también es miembro. Bienvenido. Saludos. ¿Qué más tenemos? Más mensajes por aquí. Rosario dice, cuando los hijos beben alcohol, a ver, el alcoholismo o el gusto por el alcohol siempre es un patrón heredado. El alcoholismo, las infidelidades, las adicciones en general suelen ser patrones heredados que se van transmitiendo de generación en generación. Nosotros podemos tener, por ejemplo, un abuelo que bebía mucho, a lo mejor yo no bebía nada, pero luego me sale un hijo que bebe mucho. ¿Por qué? Porque muchas veces las herencias genéticas se saltan una generación. ¿Ya? Entonces yo digo, pero si yo no he bebido nunca nada y mi pareja tampoco nunca ha bebido y mi hijo resulta que es súper bueno para beber, ¿ya? Eso es quizás porque habían alguno de los abuelos, aquí cualquiera de los abuelos se vale, ¿ya? Maternos o paternos, que bebían y de ahí hacia atrás. Generalmente cuando nosotros tenemos alcoholismo en la familia o mucho gusto por el alcohol, hay que tirar 3, 4 generaciones para atrás y con seguridad vas a encontrar por lo menos 2 o 3 donde habían bebedores, ¿vale? Eso, Berta dice, hola, saludos, hola Berta, también miembro de nuestro canal. ¿Qué más? ¿Qué más? Dice, Yasmín dice, yo salí mucho a mi papá y muchas veces desespero a mi mamá, supongo que es porque me parezco a él. Bueno, esto es un clásico. Muchas gracias, Yasmín. Cuando, por ejemplo, sobre todo cuando mamá y papá se han separado y
digamos que mamá o papá o los dos se han separado de malas maneras, han quedado dañados, sufrido o ha sido una separación dolorosa, si alguno de los hijos, que siempre va a ser, se parece mucho al otro, entonces es un típico reproche decirle, ay, eres igual a tu padre o eres igual a tu madre, que no te soportan o no te van a soportar porque tal y cual. Ojo con estas frases, ya todas las frases que nosotros les decimos a nuestros hijos, que de alguna manera tienen el sentido de rechazar o negar al padre o a la madre, les hace un daño profundo y les causa unas heridas muy grandes. Ojo con eso, ¿vale? A ver, Alba nos dice, lo que más enjuiciamos en nuestros padres lo estamos repitiendo ahora tal cual, pasando de generación en generación. Exactamente, el clásico de yo no voy a ser como mi madre que hacía tal y tal cosa. Y el día que somos madres, ahí nos vemos repitiendo el mismo molde. Y esto es por lo que explicaba antes. Nosotros hemos aprendido a ser madres de la madre que teníamos. Y después nos guste más o nos guste menos, y la gran mayoría de las veces inconscientemente acabamos repitiendo lo mismo. Entonces, mucho ojo con esto, ¿vale? A ver, vamos a leer 2 preguntas más y de ahí nos pasamos al libro. Arena dice, cuando no hay muchos datos de los miembros del árbol genealógico alcanzando apenas hasta los abuelos, ¿cómo podemos saber si la lealtad es a una bisabuela, por ejemplo, de la cual no tengo datos? Mira, aquí hay varias formas de saberlo. Para empezar, si tú observas que algo te sucede o haces o te comportas y por más que lo tratas de cambiar, no lo puedes cambiar, eso seguro que es un patrón que viene de más atrás. Luego, si observas eso en tu madre o en alguna de sus hermanas o hermanos, ya puedes ir viendo por dónde viene, o a lo mejor está en tu padre o en alguna de sus hermanas y hermanos. Es ir escalando. Si logras, o sea, si llegas hasta tus abuelos, 100% de seguridad de que a ellas o a ellos les pasó algo similar. Por ejemplo, es muy frecuente cuando la abuela ha sentido rechazo hacia una hija, por ejemplo, la hija es mi madre, o sea, mi abuela ha sentido rechazo hacia mi mamá, con una 99,9% de seguridad que mi abuela también fue rechazada por su propia madre. ¿Por qué? Porque nosotros tendemos a repetir en nuestros hijos aquello que nos hicieron sentir a nosotros cuando éramos niños. Es inconsciente, no es que seamos malos padres per se, es inconsciente. Por eso que es tan importante trabajarnos y sanar nuestras heridas, ¿ya? A ver, una preguntita más. Y Marianela nos dice, hola Pam, Chile, yo he vivido sanando los errores de mis ancestros e intentando hacerlo mejor en base de la información recibida. Esto es muy bueno, o sea, cuando nosotros empezamos a identificar todos estos patrones y estas heridas que tenemos que a lo mejor ni siquiera se nos han creado en nuestra infancia, pero tenemos esas heridas, ya, por ejemplo, yo tengo una herida de rechazo brutal de grande. Y si yo empiezo a remontarme a mi infancia, resulta que yo fui amada y protegida por mamá, por papá, me quisieron mucho, dice, es muy agotador, sí que lo es. Resulta que a lo mejor quien sufrió ese rechazo tan grande fue mi madre o mi abuela, ¿ya? Entonces, efectivamente, es importante sanar. Vale, vamos al libro ahora. Después vamos a terminar de ver las últimas preguntas. Entonces, el libro que os voy a recomendar hoy día es un libro que está buenísimo para mi gusto. A ver si nos muestran aquí la portada. Esto se llama Los niños que fuimos, los padres que somos, ¿ya? De la psicóloga Beatriz Cazurro. Ella habla acerca de las emociones del niño que fuimos, de la relación necesaria de la redención necesaria para perdonarnos tanto a nosotros como a nuestros propios padres, ¿ya? Ella explica cómo el mejor camino para conectar con nuestros hijos e hijas es que nosotros nos acerquemos o recordemos nuestra propia infancia. Si yo veo que mi hijo o mi hija se comporta de una u otra manera, el recordarme a mí misma cómo fue mi infancia me va a ayudar mucho más a poder entender a mis hijos, ¿ya? Este libro aporta un punto de vista muy interesante de cómo conseguir
que nuestros hijos crezcan seguros de sí mismos y con los recursos necesarios para desenvolverse en la vida y evitar riesgos tanto en sus relaciones y en su salud física y emocional. Entonces, yo por eso os recomiendo este libro a quienes os interese trabajar el cómo sanar los vínculos madre-hijos, entendernos nosotros para poder entender a nuestros hijos. Está muy bueno este libro, ¿ya? El libro de Beatriz Cazurro. Así que os lo recomiendo. Vale. Y vamos ahora al cuento. El cuento se llama ¿Cómo nace un paradigma? De este libro de Rosario Gómez, Cuentos con Espíritu, que ya sabéis que yo muchas veces leo cuentos de aquí, que me gustan mucho. Entonces, ¿cómo nace un paradigma? Un grupo de científicos colocó 5 monos en una jaula, en cuyo centro pusieron una escalera y sobre ella un montón de bananas. Cuando un mono subía la escalera para agarrar las bananas, los científicos lanzaban un chorro de agua fría sobre los que quedaban en el suelo. Después de algún tiempo, cuando un mono iba a subir la escalera, los otros lo agarraban a palos. Después de algún tiempo, pasado algún tiempo, ningún mono subía la escalera, a pesar de la tentación de las bananas. Entonces los científicos sustituyeron uno de los monos. La primera cosa que hizo fue subir la escalera, siendo rápidamente bajado por los otros, quienes le pegaron. Después de algunas palizas, el nuevo integrante del grupo ya no subió más la escalera. Un segundo mono fue sustituido y ocurrió lo mismo. El primer sustituto participó con entusiasmo de la paliza del novato. Un tercero fue cambiado y se repitió el hecho. Finalmente, el cuarto y el último de los veteranos fueron sustituidos. Los científicos se quedaron entonces con un grupo de 5 monos que, aun cuando nunca recibieron un baño de agua fría, continuaban golpeando a aquel que intentase llegar a las bananas. Y esto es un experimento real, es verdadero. Fijaros cómo este experimento vino a demostrar de qué manera los seres humanos, porque nosotros nos comportamos exactamente igual, en cuanto vemos que algo se va repitiendo, después simplemente lo repetimos sin cuestionar, sin preguntar. Y es exactamente lo que hacen los hijos. Eso mismo. O sea, yo veo que cada vez que mamá se queja o no sé qué, papá se enfada, grita y lanza algo, a mí eso me queda grabado en la retina. Entonces el día de mañana, si yo soy hombre, cada vez que la mujer se queje o algo, yo voy a reaccionar y voy a lanzar alguna cosa. O si yo soy mujer y algo me moleste o me enfade, me voy a callar, porque no vaya a ser cosa que el hombre se enfade y me lance algo. ¿Ya? Un poco haciendo el símil con el cuento que os estaba leyendo. Bueno, vamos a los tips. Los tips para mejorar nuestra relación con los hijos, en este caso. Lo más importante, si nosotros tenemos hijos que todavía viven con nosotros, no importa la edad que tengan, mientras sigan viviendo en casa, si yo observo comportamientos, reacciones en ellos que no me gustan, aparte de hacer el ejercicio de mirarme yo y ver cuándo y cuántas veces yo me he comportado de esa misma manera, a lo mejor no con mi hijo, pero sí con mis padres. Porque, ojo con esto, si yo trato a mi mamá o a mi papá de malas maneras, paso de ellos, los insulto, digo que son unos viejos tontos o pesados, y mis hijos han crecido observando eso, prepararos porque el día de mañana lo que vuestros hijos harán será lo mismo. ¿Ya? Ojo con esto. Entonces, la manera en la que nosotros tratamos a nuestros hijos es la mejor estrategia para que ellos aprendan cómo nosotros queremos que nos traten o cómo queremos que ellos aprendan a tratar a los demás. Si yo le hago callar a gritos, lo estoy haciendo fatal, ¿ya? Pero en cambio, si yo le explico de manera más tranquila, más pausada,
hijo, no sé qué, tranquilo, no hace falta subir el tono, es diferente, ¿ya? Si a lo mejor yo siempre le hablo pausado y él siempre chilla, entonces quizás lo que toca hacer es poner límites claros, pero no hay que enfadarse, pero sí poner límites. A veces el exceso de laxitud en los límites y dejarles hacer mucho lo que ellos quieran, eso es peor para los hijos porque los inseguriza, ¿ya? Cuando uno va, por ejemplo, las personas que conducen, ¿ya? Que manejan un coche, un carro, si yo voy por una carretera donde está súper bien marcadas las líneas de los costados y la línea del centro, yo voy súper segura conduciendo. Si de pronto llego a una carretera que no tiene ninguna línea marcada y resulta que me doy cuenta que vienen coches en sentido contrario, voy a ir mucho más insegura, mucho más nerviosa y tensa conduciendo, porque no voy a saber exactamente si el que viene de frente me va a ocupar una parte de mi carril o yo voy a ocupar una parte del otro, no sé si vamos a alcanzar a pasar los dos, ¿ya? Con los hijos sucede lo mismo. Es súper importante. Reglas claras y precisas, pero siempre tener reglas, sin irse a los extremos. Otra cosa, si nosotros queremos que nuestros hijos nos traten con más respeto, nos hagan más caso en las cosas que les decimos, tenemos que cuidar mucho las formas en las que nosotros les hablamos a ellos, ¿ya? Aquí hay algo que es súper importante, es que nosotros los tratemos a ellos con respeto, que si tenemos que pedir perdón por algo que no hemos equivocado, pedirles perdón, darles las gracias, reconocerles las cosas que hacen bien y cuando algo no lo han hecho bien, en vez de castigarlos o machacarlos porque ¿cómo se te ocurre haber hecho esto? Mira el error que has cometido, es decir, un poco invitarlos a la reflexión y decir, hijo, ¿qué has aprendido de esto que ha ocurrido? ¿Ya? Porque no lo puedes volver a hacer, pero ¿qué has aprendido? Entonces, es siempre mostrarle que donde algo no ha resultado como esperábamos, en vez de mostrárselo como un error, que sea una oportunidad de aprendizaje. Abrazar a los hijos también es clave. O sea, dar abrazos, dar besos, decir te quiero, es fundamental. Hoy en día la neurociencia tiene súper estudiado la importancia de los abrazos y los besos y el reconocimiento a los niños, ¿ya? A los niños, a cualquier ser humano, pero sobre todo cuando son niños, que es cuando su cerebro todavía se está formando. Entonces, estas son claves fundamentales para quienes todavía tenéis hijos que están en casa o quienes tenéis nietos, ¿ya? Porque esto, mientras hayan niños cerca, esto funciona y esto sirve. Bueno, ahora sí, vamos con las últimas preguntas, que el tiempo vuela. A ver, ¿qué tenemos por aquí? ¿Alguna pregunta más? Dice Consuelo, hola Pamela, siento rechazo por uno de mis hijos. Esto me pasó cuando me embaracé de mi segundo hijo. ¿Por qué razón pasa esa situación? Aquí lo primero que tendrías que observar, Consuelo, es qué pasaba en tu vida, qué te pasaba a ti cuando te quedaste embarazada de tu segundo hijo, ¿ya? Por ejemplo, si resulta que te quedaste embarazada como una medida para salvar el matrimonio o la pareja, la relación de pareja, pensando de que un segundo hijo podía ser bueno para la relación, eso puede generar rechazo, ¿ya? O que cuando me quedé embarazada, alguno de mis padres me dijo, pero ¿cómo se te ocurre quedarte embarazada o no sé qué? Eso también me va a generar rechazo. O que resulta que yo tenía un súper buen puesto de trabajo que me habían ofrecido y por el hecho del embarazo yo pierdo esa oportunidad. A lo mejor me implicaba hacer un viaje, irme a otro lugar y esto no es necesario que sea al momento en que me embarazo, sino que durante el transcurso del embarazo, ¿ya? Aquí lo que tienes que observar es qué es lo que te sucedió, qué es lo que estabas sintiendo, pero en algún momento algo te tuvo que pasar que te causó un gran rechazo la idea de tener otro hijo. Eso generalmente nos va a seguir pasando. También observa si tu madre tuvo más hijos, cómo fue la relación de tu madre con su segundo hijo o hija, ¿ya? Porque a veces esto también se refleja en la misma posición de la fratería. Si mamá tuvo rechazo hacia su segundo hijo y yo era la segunda hija,
yo voy a tener rechazo hacia mi segundo hijo o hija, ¿ya? Es inconsciente, ¿ya? Muchas veces esto también son patrones inconscientes. Muchas gracias. A ver, ¿qué más tenemos? ¿Cómo afecta a un niño que no fue amamantado por su madre? Y pues afecta muchísimo. ¿Por qué? Porque el que mamá le dé de mamar a las criaturas, sobre todo cuando recién nacen, es el contacto que el niño, el bebé, va a seguir teniendo con la madre, porque pensar que cuando los hijos maman, están pegados al cuerpo de mamá y lo que están sintiendo durante todo el rato que están mamando son los latidos del corazón de mamá, que era lo mismo que sentía cuando estaban en el vientre materno. Si el niño, al momento en que me lo sacan del vientre, yo ya no me lo pongo cerca del pecho y el niño no mama, no está asociando el alimento con seguridad, con amor, con cariño, que es el acto de amamantar, puede generarse una herida de abandono en ese niño, ¿ya? Una de las muchas maneras en las que los niños pueden desarrollar herida de abandono, abandono emocional, es no haber sido amamantados, ¿ya? Sigamos, que yo me explayo mucho. Basta ya, dice. Hola, cuando tu hija tiene trastorno límite de la personalidad, esto muchas veces las enfermedades mentales o cualquier tipo de situación de salud mental está relacionado con heridas en el árbol familiar, ¿ya? Personas que han sido rechazadas, abandonadas, maltratadas, sino, probablemente no es en tu generación si tú eres la madre, sino que puede venir de más atrás. Esto es muy frecuente, por ejemplo, cuando han habido en las familias personas, por ejemplo, que fueron dados en adopción o fueron rechazados dentro de la familia, tratados de malas maneras. Después aparecen niños, hijos o nietos con este tipo de trastornos, ¿ya? Esa podría ser una causa. A menos que en su propia infancia haya vivido en un entorno muy agresivo y muy violento, con mucho abandono emocional o maltrato físico o emocional. Esa es la otra razón también. José nos dice, saludos desde Costa Rica. Mi madre pasó todo mi embarazo deprimida y se me ha hecho muy difícil sobrevivir. Hoy tengo 35 años y sigo sanando. Esto es un poco el caso que explicaba hace un rato atrás. Muchas gracias, Josué. Cuando mamá ha estado durante todo el embarazo o deprimida, o llorando, o sufriendo, o maldiciendo, o lo que sea, los hijos lo pagan generalmente con mucho sufrimiento, con mucho dolor a lo largo de su vida. Pero se puede sanar, Josué, se puede trabajar eso, ¿ya? ¿Qué más tenemos? A ver, Bel dice, mi hijo de 8 años es yo de pequeña misma, mismos traumas y complejos y virtudes. Es lo que hemos estado explicando tal cual, ¿sí? Muchas gracias, Bel. Arena dice, gracias por la información, encantada, siempre es un placer. Nadia Gemina dice, hola Pamela, te sigo por Instagram, TikTok y por acá, inmediatamente agradecida por tus palabras, soy de Uruguay. Hola Nadia desde Uruguay, muchas gracias, encantada. José dice, gracias a tu canal he aprendido que ser una paz no es sinónimo de debilidad, absolutamente. Yo siempre digo que soy una persona altamente sensible, es algo muy bello y que para nada tiene que ver con debilidad. Tiene que ver con sensibilidad, pero no con debilidad. Gracias, Consuelo. Muchas gracias a ti, Consuelo. Gracias, Pamela. Y si son adultos, a ver, ¿de dónde venía tu pregunta? Si son adultos... No, esta que no sé. Bueno, si son adultos, los hijos, ¿cómo podemos ayudarlos a sanar? Lo que decía al inicio, contándoles nuestra historia, contándoles, y ya no viven con nosotros. Vale. Esto es lo que te está respondiendo. O sea, contándoles nuestra historia, contándoles lo que nosotros hemos vivido, lo que nosotros hemos pasado, lo que nosotros hemos sufrido. No es ponerse melodramático ni víctima, ojo, no es con ese sentido, sino que es decir, por ejemplo, si resulta que yo, cuando mis hijos eran más pequeños, se me iba la mano y les zurraba su tanto, y ahora de adulta digo, ostras, no debería haberles pegado tanto y ahora me arrepiento. Es decir, hijo, hija,
yo te pido perdón por haberte dado esas palizas o por haberte zurrado tanto. Era lo único que sabía hacer porque es lo que yo recibí, es como a mí me educaron cuando yo era niña. ¿Ya? Cuando nosotros explicamos y explicamos desde el corazón, los hijos muchas veces van a conectar con nosotros y a veces solo eso les es suficiente para poder salir del atasco o como del bucle en el que pueden estar con nosotros. ¿Ya? El diálogo, fundamental. A ver, ¿nos queda alguna otra? Te sigo por TikTok. Sí, eso ya lo habíamos visto, gracias Nadia. A ver, tenemos aquí. Gracias Pamela, nos dice Consuelo, gracias. Nos quedan aquí. Rosario dice, yo con el segundo hijo empecé a tener claustrofobia, no puedo subir al ascensor. Aquí habría que ver qué es lo que te pasó, Rosario, en relación al encierro, ¿ya? Si es que pasaste mucho tiempo encerrada con tu segundo hijo, por alguna razón no salías, estabas mucho tiempo en casa, habría que indagar un poco más en cómo fue tu embarazo, o volvemos a tirar hacia atrás, hacia mamá o hacia la abuela, ¿ya? Si alguna de ellas tuvo alguna experiencia con encierro o con sentirse encerrada o amarrada. Vale, muchas gracias, Rosario. Y nos queda alguna pregunta aquí. Dice Bel, yo también claustrofobia. Claro, las claustrofobias generalmente están asociadas o relacionadas con situaciones en las que la mujer se ha sentido como atrapada, pero el atrapado puede ser simbólico, ¿ya? Por ejemplo, resulta que durante mi embarazo, no sé, tuve algún tipo de síntoma de algún tipo y me hicieron pasar mucho tiempo en reposo, no podía salir de casa o no podía caminar, entonces tenía que estar mucho tiempo encerrada, y a mí siempre me ha gustado salir al aire libre, pasear, caminar. Entonces el solo hecho de haber tenido que pasar mucho tiempo encerrada, después desarrolló esta claustrofobia y no soporto los lugares cerrados, no quiero estar nunca encerrada. Eso por dar un ejemplo, ¿ya? Como esto, muchísimos otros. Bueno, se me pasa la hora volando, como siempre. Muchas gracias a todas y todos. Recordar, este jueves tenemos taller grupal de paz, personas altamente sensibles, donde vamos a trabajar las paz y la culpa, ¿ya? Pues las personas altamente sensibles tenemos ahí una relación con la culpa un poco perversa, entonces vamos a trabajar sobre este tema, ¿ya? A todos los miembros, os recuerdo, a las 20 horas de España, la misma hora que empezamos el programa hoy, y a quienes todavía no os unís como miembros, os invito, en la parte de abajo hay un botón que dice unirme, y ahí podéis elegir la membresía Soy Paz o Sanar Niño Interior para que podáis acceder a estos beneficios que tiene de ser miembros del canal, ¿ya? Muchas gracias a todas y todos y nos estamos viendo el jueves quienes participéis en el taller, y si no, hasta el próximo lunes en otro programa de Transforma tu Vida. Gracias a todos, adiós.